Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestro. Okidoki. Bien, ayer pues estamos viendo lo de las categorías gramaticales, el sustantivo, acuérdense, todo lo que existe, todo lo que nombramos, las cosas, los seres, fenómenos, procesos, son los sustantivos. Las características de ellos dijimos que eran adjetivos, y lo que hacen esos seres, esos sustantivos, esa acción, pues es lo que llamamos verbo, aunque no todos los verbos son propiamente una acción, como ser, estar, parecer, por ejemplo. Y bueno, y esa acción, ese verbo, los verbos, formalmente, pues tenemos el verbo infinitivo, que no es otra cosa más que el nombre de la acción, eh, tocar, bailar, leer, escribir, etcétera. Luego tenemos el verbo conjugado, en modo personal, que se conjuga con los pronombres personales yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, en presente, pasado, futuro, básicamente. Y luego está que el copretérito, el pospretérito y el antepresente, antepasado, antefuturo, el pluscuamperfecto, etcétera, etcétera. Y tenemos los adverbios. Bueno, tenemos los participios y los gerundios. Los participios terminados en ado, ido, tos, ocho, y los gerundios en ando, yendo. Entonces, yo les decía que había que tener cuidado con el gerundio, porque el gerundio solamente se puede utilizar en presente o en presente, con un verbo en presente, o con el copretérito, o sea, con terminaciones en aba y ebe. Andaba caminando, andaba trabajando, andaba estudiando, o estaba estudiando. No con el pasado, o sea, admitir, profesor Chapa, estuve trabajando, pues no lo podemos decir, porque esa es una incorrección del idioma. Y luego tenemos otros datos sobre el verbo, que es el aspecto. Por ejemplo, imperfectivo es cuando la acción todavía no se ha completado. A ver, ¿qué más? Dice Diana Sánchez. Es que todavía está llegando gente. Bueno, y tenemos lo de la voz. Lo de la voz puede ser pasiva o puede ser activa. Entonces, la voz activa es cuando el sujeto de la oración, lo que hace, su acción, recae en otra cosa, en otra parte de la oración. Como aquí que dice, Adam prepara la cena. Luego, la voz pasiva es cuando ese sujeto que esté realizando, que está realizando esa acción, pasa al segundo término, queda del lado del predicado como voz pasiva. Entonces, la cena es preparada por Ana. Entonces, se habla de la cena, que ese es el sujeto. ¿De qué se habla de la cena? ¿Qué se dice de la cena que es preparada por Ana? Pero Ana realmente es la que está preparando la cena. Pero la forma como lo estamos diciendo, ya Ana pasa a ser, pasa como voz pasiva, que se le llama complemento agente. Y la reflexiva es cuando la acción que el sujeto realiza, que uno realiza, recae sobre uno mismo. Luego, otra de las categorías gramaticales, pues es el adverbio. Entonces, estamos diciendo, las categorías gramaticales son agrupaciones de palabras en base a su función o a lo que queremos expresar. Dijimos que lo que existe, sus características, lo que hacen, pero eso que hacen, lo hacen en algún lugar determinado, o en un tiempo determinado, o de alguna manera determinada. Entonces, las palabras que sirven para complementar, modificar, precisar, matizar o ampliar ese significado de ese verbo, son los adverbios. Las preguntas son, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Y si yo digo ayer, entonces ayer es un adverbio de tiempo. ¿Dónde lo hizo? Aquí. ¿Cómo lo hizo? Pues rápidamente, fácilmente, etcétera. Entonces, todas esas palabras son adverbios, y las características de esos adverbios es que no se conjugan
no admite diminutivos ni aumentativos, son palabras invariables. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que ven ahí, lo dejamos aquí. Entonces, aquí es un adverbio. O yo trabajé ayer, adverbio de tiempo. O tú cometes errores frecuentemente. Es el modo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Frecuentemente. Indudablemente, él lo hizo. En este caso es certeza. Y hay un montón de adverbios. Por ejemplo, del lugar, aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor. Son ejemplos. Pero les decía, esas palabras no admiten variaciones. Entonces, uno de los errores que muchas veces cometemos es agregarle, pronunciarlas mal o escribirlas mal como cerca. Yo he escuchado personas que dicen, nombre está cercas, y no se dice cercas, porque cercas corresponde a un plural de esa valla de palos con alambres o lo que sea en algún terreno, por ejemplo. Entonces, es cerca. Y tampoco podemos decir, está abajito, está aquí abajito, luego, abajito es incorrecto, o está bien cerquita, no, hombre, que está bien cerquita, ya llegamos. Entonces, cerquita, pues esa palabra no existe, o sea, no, es una incorrección del idioma, o sea, no podemos decir cerquita, lejotes, arribotota, detrásito, nada de eso, o sea, son palabras invariables. Entonces, adverbios de lugar, de tiempo, antes, después, luego, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras, anteriormente. De modo, ¿cómo te sientes? Bien o mal, regular. ¿Cómo lo hiciste? Despacio, deprisa, así, tal, cómo, a prisa, adrede, etcétera, etcétera, etcétera. De cantidad o grado, muy, poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, solo, solamente, tanto, todo, nada, aproximadamente. Entonces, y luego también hay construcciones adverbiales que usamos dos palabras o más para expresar el sentido o la intención del adverbio, ¿verdad? De afirmación, sí, tampoco, cierto, ciertamente. De negación, no, jamás, nunca, tampoco. De orden, primeramente, últimamente. De duda o dubitativos. Dubitativo es de duda, ¿verdad? Quizá, que también admite la palabra quizás, acaso, probablemente, posiblemente, tal vez. Se fijan en tal vez, pues ya son dos palabras. Puede ser. Esta es una expresión adverbial, puede ser. A lo mejor, tal vez, quizá, etcétera. Interrogativos, exclamativos, relativos, son cuándo, cómo, cuánto, dónde. Déjenme aceptar a alguien más, admitir. Entonces, se pueden construir expresiones adverbiales. Cuando ustedes ven una oración, lo ideal o lo que debemos aspirar es que así sea muy larga la oración, que tenga un sujeto, un predicado y un verbo. O sea, cada una de las palabras de esa oración debemos de saberlas identificar. Este es un artículo, este es un sustantivo, este es un adjetivo, este es un verbo conjugado, este es un participio, un gerundio, este es un adverbio, según lo que venga, este es otro sustantivo, etcétera. Porque ese es la base, o sea, es el cimiento, o sea, primero la comprensión de qué tipo de palabras estamos manejando, o estamos viendo en esa construcción de alguna oración, ¿verdad? Primero, y luego ya después entender lo que es la oración. Otra de las categorías gramaticales, pues son las preposiciones, que en sí, pues no tienen un significado, o pueden significar varias cosas según cómo se esté diciendo, o sea, cómo esté el papel que esté jugando en la oración.
Entonces, desde siempre nos los han enseñado de corridito, ¿verdad? Por orden alfabético. A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Esas son las preposiciones admitidas en la actualidad por la RAE, por la Real Academia Española. También agregó la palabra pro, pro movimiento no sé qué, o pro ecologista, o pro no, lo que sea. Entonces, pro también es una preposición. Se agregaron durante, mediante, aunque hay algunas que ya prácticamente están en desuso, como so, o cabe decir que no sé qué, ¿verdad? Pero nosotros aquí en México la seguimos usando, sobre todo cabe, ¿verdad? En so, por ejemplo, no sé, so pena de decirte que si llegas tarde, voy a regresar, o no sé. Y versus, pues ya sabemos que sigue estando en latín, es contra, se abrevia VS, cuando ponen los, no sé, en los partidos, en las competencias, Monterrey versus Cruz Azul, ¿verdad? Como el juego de ayer, ¿no? Y vía es un medio, un medio para algo. Por ejemplo, les voy a mandar la información vía correo electrónico, ¿sí? A eso se refiere. No una vía de ferrocarril. Muy bien. Las interjecciones, pues son expresiones que tienen que ver más bien con parte subjetiva, con expresión de emociones. Pueden expresar asombro, sorpresa, dolor, molestia, etcétera. Y son unidades independientes. Van en la oración o pueden ir ahí en el texto, pero tienen significado por sí mismos, no dependen del verbo, del sujeto, de la oración, de lo que se esté hablando, ¿verdad? Y además, como aquí dice, tienen entonación independiente y se separa con comas del resto de la frase. No esperaba esto, caramba, ahora hay que hacer cambios. Y hay un montón de interjecciones, con signo de admiración, ja, ay, va, chitón, hola, hurra, etcétera. Impropias, que implican sustantivos, verbos y adverbios que se usan como interjecciones, anda, caracoles, caramba, cielos, diablos, etcétera. Y de expresión, agua va, ay de mí, cielo santo, Dios santo, madre mía, válgame Dios, y así, y todas las que manejemos por acá nosotros, en esta parte del país, pues son interjecciones. Y las conjunciones, pues su función es establecer relaciones entre palabras u oraciones. Tenemos la I, la O, la E, la U, ni, tan, la palabra que, lo que, porque, dónde, etcétera. Por ejemplo, Juan y Sofía son primos, entonces la I une a Juan y Sofía. Enrique corta el césped y Laura hace de comer. Apúrate o no llegarás temprano. Todos corrieron porque empezó a llover. Son algunos ejemplos. Tenemos también, a ver, no sé si ya se las dije. Déjenme ver. Sí, todavía no. A ver, vamos para atrás. Interjecciones, adverbios. Bueno, habíamos visto aquí. En esto de las preposiciones. Algo importante en el caso de las preposiciones es que estas preposiciones también unen dos palabras o pueden unir dos grupos de palabras, que es lo que le da el sentido o la interpretación de lo que se está diciendo. Entonces, por eso es muy importante
que tengamos cuidado también con el empleo de las preposiciones, porque a veces creemos usarlas correctamente y estamos cometiendo un error, porque cada vez que ustedes vean la palabra ante o bajo o cabe o con, por ejemplo, si yo veo la palabra con, quiere decir que lo que está antes se está uniendo con lo que está después de la palabra con. Por ejemplo, eh, sírveme un plato con frijoles. Entonces, la palabra con está uniendo a plato y a frijoles. Entonces, ahí no se puede alterar. Ahorita vamos a ver cuando veamos las oraciones con ejemplos de mal empleados de las preposiciones, pero que tengan presente de todos estos que ustedes ya conocen, todas las categorías, lo que a mí me interesa era lo del adverbio, que no tiene cambios, y en el caso de las preposiciones, que hay que tener cuidado en el uso de estas porque están uniendo a dos cosas y a veces las unimos mal y pueden malinterpretarse. No es lo mismo decir, creo que así viene el ejemplo ahí que les puse, compré una blusa con flores para mi mamá. Entonces ya te imaginas la blusa con toda floreada, ¿verdad? Que es diferente, muy distinto decir, compré una blusa para mi mamá con flores. Y tú estás pensando en la blusa que tiene flores, pero ahí lo que estás diciendo es que la mamá trae flores, a lo mejor trae unas flores en la mano y tú le compraste una blusa. Ese es un ejemplo sencillo, pero ya imagínense en documentos o en escritos, en textos más complejos, ¿verdad? Donde se esté haciendo un análisis, o no sé, o se está filosofando de ciencia y se manejen mal las preposiciones, pues cambia radicalmente todo lo que se quiso decir. Ok. Entonces, con esas palabras, con esas 7 categorías, con esas categorías gramaticales, pues formamos lo que es la oración. Entonces, que la oración es la unidad mínima que tiene sentido completo. Que ya sabemos, viéndolo radiográficamente, pues esa unidad que tiene sentido completo está formada de varias palabras, que son las que estuvimos viendo, ¿verdad? Todas las categorías, aunque hay oraciones que por sí mismas pueden estar formadas por una sola palabra. Entonces, la oración mínima, unidad de expresión que tiene sentido completo. Eso es la oración, pero puede ser una oración gramatical o puede ser una frase. Las frases como buenos días, prohibido fumar, los letreros que dicen prohibido fumar o prohibido estacionarse en este lugar. Entonces, eso es una mínima unidad de lenguaje que tiene sentido completo. Entendemos perfectamente cuando vemos el letrero que dice prohibido estacionarse en este lugar. Y eso no es una oración gramatical porque no tiene un verbo conjugado en modo personal. Tiene verbos, pero ninguno está conjugado en modo personal. Prohibido. Ha oído tos ocho es un participio. Estacionarse no es un verbo conjugado. Es un verbo enclítico, o sea, porque está formado de dos palabras, estacionar y la partícula se, estacionarse, en este lugar, ¿verdad? Entonces, y las otras oraciones son las oraciones gramaticales, las que tienen un sujeto y un predicado y lleva un verbo conjugado en modo personal, es decir, en pasado, presente o futuro, y se conjuga con los pronombres personales yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. La típica y clásica oración gramatical. Bien, entonces el sujeto, entonces dijimos que la oración gramatical tiene un sujeto, tiene un predicado. El sujeto es de quien se habla o de lo que se habla. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. O también lo podemos entender como el predicado como lo que el sujeto hace. ¿Sí? Aunque hay oraciones en que el sujeto no hace nada, ¿ya? Por el tipo de verbo que está implicado, que no es propiamente una acción. Ejemplo, el módulo 1 tiene temas muy interesantes. ¿De qué se habla? Se habla del módulo 1. ¿Y qué se dice del módulo 1? Que tiene temas muy interesantes, es el predicado. Y dentro del predicado, pues está el núcleo, que el núcleo del predicado es el verbo conjugado en modo personal, que en este caso es tiene.
pero del lado del sujeto también hay un núcleo. Y el núcleo es la palabra de todas las palabras que conforman el sujeto, el núcleo del sujeto es la palabra de la que en sí se está hablando, o esa palabra que es la que está ejecutando la acción cuando esto sucede. Y aquí tenemos ejemplos pues muy sencillos. La bolsa de la niña es biodegradable. ¿De qué se habla? De la bolsa de la niña. ¿Qué se dice? Que es biodegradable. Fíjense, no se está hablando de la niña, se está hablando de la bolsa de la niña. ¿Y qué se dice? Que es biodegradable la bolsa, o sea, no la niña. Y eso es la comprensión. O sea, por eso si nosotros entendemos bien todas las partes esto que estamos hablando, entonces no debe haber tanta falla o no debe haber falla en la comprensión del mensaje, lo que se está diciendo. Porque aunque parezca increíble, a veces en oraciones o en expresiones relativamente sencillas, cuando yo les he preguntado de qué se está hablando aquí y me contestan otra parte, no me dicen el núcleo, me dicen otra cosa. Vamos a suponer que fuera esta primera oración, me dicen, pues es que la niña, ¿no? La niña, no se está hablando de ella, se está hablando de la bolsa, porque el predicado te dice que es biodegradable. Imagínense pensar que la niña es biodegradable, que también lo es, ¿verdad? Pero aquí en este caso estamos hablando de la bolsa. Y luego, otro ejemplo, María trabaja para la UNL. En este caso el sujeto es una sola palabra, María, que es un sustantivo. Pero los núcleos o los sujetos de una oración no necesariamente son sustantivos. La mesa es grande, la puerta está quebrada, o sea, no son sustantivos. También se puede hablar cualquier cosa de lo que se hable y se diga algo, esa cosa de lo que se hable va a ser el sujeto de la oración. Yo puedo hablar de un sustantivo, puedo hablar de un adjetivo, puedo hablar de un adverbio, puedo hablar de un verbo, puedo hablar de lo que quiera. Mientras que hable de eso y diga algo de ello, entonces esa palabra o ese conjunto de palabras se van a constituir en el sujeto de la oración. Todos jugaron bien. ¿De quién se habla? De todos. ¿Y qué se dice? Que jugaron bien. O lo que sí, que son más palabras. Correr todos los días fortalece los músculos de las piernas. Entonces, ¿qué cosa fortalece los músculos de las piernas? Pues correr. Y si se fijan, correr es un verbo infinitivo. Los verbos infinitivos, dijimos, no es otra cosa más que el nombre de la acción. ¿Cómo se llama esta acción? Correr. Y todos los verbos infinitivos terminan en ar, ir. Entonces aquí se está hablando de correr. Y correr se constituye en el núcleo de la oración. La siguiente. El joven de la esquina trabaja mucho. Bueno, me imagino que alguien no tenía nada que hacer y estaba viendo ahí que este muchacho estaba trabajando mucho. Entonces, ¿quién trabaja mucho? Pues la esquina no, ¿verdad? Es el joven. Pero la palabra joven es un adjetivo. En este caso, este es un adjetivo sustantivado o un adjetivo en función de sustantivo. El joven de la esquina trabaja mucho. Imagínense que esta fuera una parte de una pregunta del examen, que pudiese ser, ¿verdad? Pero igual pueden preguntarles que rellenen el renglón ahí con el artículo o con otra cosa. Pero que dijeran aquí, el joven de la esquina trabaja mucho, y te preguntaran, ¿cuál es la palabra que sintácticamente hace la función de adjetivo? O hace la función de adverbio. Bueno, para ver aquí, de adverbio. Y te pueden poner joven, esquina, todas las palabras, ¿verdad? Bueno, aquí sería mucho. Pero si te preguntan cuál es el adjetivo de esta oración, o cuál es sintácticamente el adjetivo de esta oración, pues ninguna. Hay un adjetivo ahí que es joven, pero no está haciendo la función de adjetivo, está haciendo otra función dentro de esa oración. Por ejemplo, cuando uno ya está grande, va a una tienda, o sea, la tienda de la esquina y está ahí un muchacho ahí que está atendiendo.
Y uno le puede decir, oye, joven, ¿me puedes atender? Necesito no sé qué. Te refieres a él por su característica, por la característica de joven. Pero ese joven está haciendo la función y lo estamos entendiendo como una persona, o sea, como un sustantivo. Puede ser esa, puede ser cualquiera. Mal se vería si ese dependiente, en lugar de ser un joven, fuera una mujer y que, imagínense que fuera y que le dijera, oye, bonita, ¿me atiendes? Pues ya puede denotar otra cosa, pero está haciendo la misma, exactamente la misma función. La siguiente oración, el mañana será mejor. ¿Qué será mejor? Pues el concepto mañana. Y mañana, pues es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Mañana, siempre, nunca, ayer. Muy bien. En el siguiente, la señora Anita compró los útiles escolares a sus hijos. ¿Quién compró los útiles escolares a sus hijos? Pues propiamente en estricto, Anita. O sea, se está hablando de Anita. Anita compró los útiles escolares a sus hijos. Entonces, Anita es el núcleo de ese sujeto. Todo lo demás, pues, es el predicado. Monterrey, la ciudad de las montañas, estará de fiesta la próxima semana. ¿Quién estará de fiesta? Pues Monterrey. Y luego la otra dice el payaso, pero aquí no me deja ver. A ver. Repartió dulces a los niños después de la piñata. Muchas gracias. Repartió dulces a los niños después de la piñata. ¿Qué repartió? ¿A quién repartió? ¿Cuándo? ¿Quién fue el que repartió? Pues el payaso. O sea, ¿quién repartió el payaso? Y esta oración, al parecer más adelantito la vamos a analizar, creo que la tengo ahí, si no, pues la regresamos por aquí, a esta. Entonces, eso es lo básico de la oración gramatical. Y este tipo de oraciones, o sea, la oración gramatical es un sujeto, un predicado y un verbo conjugado. Entonces, fíjense cómo se va construyendo el idioma de lo simple a lo complejo. Empezamos con los grupos que tienen los grupos de palabras que agrupamos bajo cierto criterio, que fueron las categorías gramaticales. O sea, con esos ladrillitos, que son los sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, todo eso, construimos una unidad un poco más compleja que se llama oración gramatical. Que esa oración gramatical hay una más compleja que otra. Una son las frases y otras, como prohibido estacionarse en este lugar, pues no es una oración gramatical porque no tiene un verbo conjugado, es una frase. Y la oración gramatical es la que tiene sujeto y predicado, y tiene un verbo conjugado. Pero luego con esas oraciones gramaticales, que para ciertos casos vamos a llamarle oración simple, con un conjunto de oraciones simples podemos construir otra unidad más compleja que se llama oración compuesta. La oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples que están íntimamente relacionadas una con otra, que dependen una de otra para poder tener el significado completo de lo que se está diciendo. Por eso, el repaso de esto que estamos viendo ahorita, porque pues primero hay que entender muy bien lo que es la oración gramatical. Las palabras que están en negritas en esos ejemplos, pues son los núcleos tanto del sujeto como del predicado. ¿Sí? Bolsa, María, todos, correr, joven, mañana, Anita, Monterrey, payaso. Y del lado del predicado siempre va a ser el verbo conjugado en modo personal. Es, trabaja, jugaron, fortalece. En los casos de los tiempos compuestos, pues es el verbo haber más un participio, haya encontrado, he trabajado, etcétera. Pero todas las demás palabras que sobran, las que no están en negritas, también tienen una función y también se les llama de alguna manera. En general, tanto para el sujeto o el predicado, pues decimos que son complementos. Complementos del núcleo del sujeto, complementos del núcleo del predicado. Y lo que más retenemos ahí en la memoria,
pues es el asunto de los complementos del núcleo del sujeto, del núcleo del predicado, ¿verdad? Que es el complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, o también objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Entonces, en el caso de la primera oración, la bolsa de la niña, la palabra la, o sea, el artículo la es un complemento, que como artículo está modificando al concepto bolsa, lo vuelve femenino. Y de la niña, todo eso que lleva una preposición de, si se fijan, la preposición de ante, bajo, con, contra de, la preposición de está uniendo a dos palabras. Déjenme admitir a Lorena y a Margarita. Ok. Entonces, de la niña es un complemento también del núcleo bolsa. A ese se le llama complemento con preposición, porque lleva la preposición. Y la preposición de, en este caso, está uniendo bolsa con la otra expresión que es la niña, o sea, con las dos palabras, la niña. Y al primer artículo, el artículo la, el primero, se le llama modificador directo, porque modifica al núcleo bolsa, porque lo vuelve singular y femenino, el artículo. Esa es su función, sintácticamente ahí dentro del sujeto. Y los tamaría todos, y luego corre todos los días también es un complemento. El joven de la esquina es otro complemento, también lleva preposición. La señora es complemento de Anita. Entonces, esos complementos del núcleo amplían el concepto del núcleo y la interpretación de ese núcleo, porque no es cualquier Anita, es la señora Anita. Y al decir la señora Anita ya te crea otra imagen en el cerebro, ¿verdad? Y luego tenemos otro, que se lo voy a comentar, este sí es importante también porque ya en una lectura de comprensión juega un papel importante, ya sea para la comprensión misma o que no nos equivoquemos si, por ejemplo, nos preguntan ¿cuál es la idea general de este texto? Y ahí puede haber confusiones, ¿verdad? Bueno, a este complemento que dice la ciudad de las montañas, ese complemento del núcleo Monterrey, se le llama o se le conoce como aposición. La aposición es un equivalente del núcleo del sujeto. Un equivalente. O sea, que son iguales. Pero yo puedo decir, Monterrey estará de fiesta la próxima semana, o pude también haber dicho, la ciudad de las montañas estará de fiesta la próxima semana. Y me refiero exactamente a lo mismo. Claro que como tal, la expresión la ciudad de las montañas ya le da, nos amplía también la comprensión del concepto Monterrey. Una vez me preguntaron, maestro, ¿y esa posición puede ir antes del núcleo del sujeto? O sea, la ciudad de las montañas, Monterrey, estará de fiesta la próxima semana. No. Esa siempre va a ir después del núcleo, porque si la ciudad de las montañas lo pongo primero, entonces Monterrey se va a transformar en la posición, o sea, en un equivalente. O sea, no lo podemos invertir. Miguel Garza. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok. Eso del lado del sujeto. Entonces, pues, ustedes me pueden decir, bueno, es que eso está muy sencillo, o sea, pues sí está muy sencillo, pero qué bueno que resulte sencillo porque esta es la base de todo lo demás, de toda la comprensión. Y yo creo, como ya que sea, pues que ustedes, como ya están en esto, pues no van a batallar para esa parte, o sea, simplemente le estamos dando cierta forma, cierto orden, para que lleguen al 100 al día del examen. Porque, por ejemplo, las preguntas, ¿de quién o de qué se habla? Es el sujeto. ¿Qué se dice o qué hace el sujeto? Es el predicado. Bueno, esas palabras
que las hemos mencionado muchas veces, esas preguntas que vemos a través de nuestros procesos de enseñanza y todo, pues es importante que siempre nos hagamos esas preguntas, ¿eh? 15 minutos. La llamada terminará dentro de 15 minutos. Ahí tienen el segundo enlace, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estoy? Bien, entonces, si tú tienes un texto tienes un texto, vamos a poner una cuartilla, o sea, una página, y tiene varios párrafos, tú te puedes preguntar, ustedes se pueden preguntar, a ver, ¿de quién se habla o de qué se habla aquí? Esa me pregunta, tú de todo ese texto, de toda esa página, tú puedes elaborar un sujeto. Ah, se habla de esto. ¿Y qué se dice de todo eso? Ah, se dice esto otro. O sea, está sintetizando el mensaje de todo ese texto. Lo estás resumiendo y te estás aproximando casi al 100 a lo que es el tema de ese texto. Aunque para establecer el tema de un texto, nos vamos a preguntar de qué trata ese texto. Y si yo lo puedo decir con una palabra, trata de la enseñanza. Bueno, en este caso con el artículo. Trata de lo que sea. O sea, fíjense cómo esa es la capacidad de síntesis, cómo todo puedo decir, trata de esto, ¿eh? Que es a lo que tenemos que llegar, porque preguntas de ese tipo o muy parecidas les van a hacer en el examen. Cuando les pregunten, ¿qué es lo más importante que maneja el autor en ese texto? Se está acercando o al tema o a las ideas principales de ese texto que le pusieron de ejemplo, que lo leyeran. Y si un texto tiene varias ideas principales, pues de esas ideas principales, una va a tener mayor jerarquía que las demás. Por eso es importante que esto lo manejen al 100. Del lado del predicado, los complementos del predicado, pues se le conoce como objeto directo, objeto indirecto y objeto circunstancial. Bueno, volviendo al caso de qué es biodegradable, la bolsa de la niña, etcétera. Aquí está decíamos ahorita, Monterrey, la ciudad de las montañas estará de fiesta en octubre, ¿qué dice en octubre? Jorge y Eugenia, mis amigos, salieron de viaje. Bien, en este caso, la ciudad de las montañas y mis amigos, les comentaba, se llama aposición. Y una característica, una regla, mejor dicho, de estas aposiciones es que siempre, sin excepción, van entre comas. Siempre. Monterrey, la ciudad de las montañas, estará de fiesta en octubre. Jorge y Eugenia, mis amigos, salieron de viaje. Que como son complementos, estas aposiciones, si yo las quito, no afecta el sentido de la oración, la comprensión de la oración. Monterrey estará de fiesta en octubre, Jorge y Eugenia salieron de viaje. Lo otro, esos complementos, como en todo complemento del sujeto, amplían la información, la amplían y la vuelven más nítida, nos da más claridad de ese sujeto, de ese mensaje. Y decíamos, otro complemento se llama complemento con preposición. Las preposiciones unen dos palabras relacionándolas, de tal manera que no se pueden separar. Lo que veíamos ahorita, lo que les comentaba ahorita. Compré una blusa con flores para mi mamá, eso es lo correcto. Pero no puedo decir, compré una blusa para mi mamá con flores, porque entonces aquí la preposición con está uniendo a mamá y a flores, no las flores con la blusa, que eso sería la realidad, ¿verdad? Yo estoy diciendo, quise decir, o quiero decir, que tengo una blusa estampada, que está estampada de flores. Y en este caso, todo ello, esta oración, es el puro predicado ahí escrito, pero sobreentendemos el sujeto por la forma como está, conjugado el verbo, o sea, la persona. Yo compré, no puedo decir tú compré, o el compré. Entonces, yo compré está conjugado en primera persona. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El pronombre yo. Eso lo sobreentendemos. Que también sucede
que podemos tener el sujeto explícito ahí y luego tenemos el predicado, pero el verbo se sobreentiende, no lo escribimos. Puede ser un texto donde el verbo no está escrito, pero sobreentendemos cuál es la acción a la que se refiere, que también lo vamos a ir trabajando. Entonces, si les preguntaran en un parrafito, ¿cuántas oraciones hay aquí en este párrafo, en este texto? Vamos a poner que sea un parrafito de 5 renglones. Entonces, para una forma práctica, para resolverlo rápido, pues no es estar buscando sujeto y predicado y el verbo, es simplemente contar los verbos conjugados que haya en ese texto. Verbos conjugados. Si hay 5 verbos conjugados, hay 5 oraciones. Se acabó. Oye, maestro, que también tiene platicando y tiene leyendo o leído, pues sí, pero esos son verbos, pero no son verbos conjugados. O sea, son parte de la oración, pero no son verbos conjugados, porque uno es participio, otro es gerundio, o puede ser un infinitivo, correr, brincar, saltar, que están ahí en la oración, pero no son el núcleo del predicado. Entonces, nada más los verbos conjugados en modo personal. Si yo veo, yo ubico ahí 5 verbos, 4, 3, pues esa cantidad de oraciones gramaticales son las que va a haber. Pero puede suceder que haya otro verbo o 2 verbos conjugados en modo personal, pero que no están escritos, no aparecen en el texto, pero los tengo que inferir de la lectura como está estructurado el texto. Ah, aquí hay otro verbo y aquí hay otro verbo. Entonces, y como si hay 2 verbos escondidos, quiere decir que hay 2 acciones escondidas que le añaden significado a la interpretación que yo haga de ese texto. Muy bien. Entonces, los complementos del predicado, objeto o complemento directo. El complemento directo es esa partecita del predicado que recibe la acción directa del verbo. O sea, lo que el sujeto hace recae directamente en algo, y eso es el complemento directo. ¿Cómo podemos identificar el complemento directo o el objeto directo en la oración? Pues nos preguntamos qué más el verbo en cuestión, de la oración que se trate. Si hay una respuesta, pues entonces ahí tenemos el objeto directo. Ejemplo, la niña come galletas. Entonces yo me preguntaría, ¿qué come la niña? Y si tengo una respuesta, esa respuesta es el complemento directo, o el objeto directo. ¿Qué come la niña? Galletas. Entonces, esta es una oración transitiva porque lo que hace la niña está recayendo en una parte del predicado, que en este caso es las galletas. Ese es complemento directo. Y aquí, lo único que tienen que hacer es aprenderse la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué come? ¿Qué hace? O sea, lo que sea. ¿Qué escribe? ¿Qué pinta? Lo que sea. Luego, el complemento indirecto lo encontramos preguntándonos ¿a quién? ¿A quiénes? En singular y en plural. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Más el verbo. Y si se fijan, la pregunta ¿quién? Pues hace referencia a persona o a algo, a un concepto que tenga ese sentido, que tenga esa personalidad. Por ejemplo, Sonia visita a su prima. ¿A quién visita Sonia? A su prima. Entonces, a su prima todo ello, a su prima es el objeto indirecto, que a su vez, pues tiene un núcleo que es prima y tiene complementos, que es la preposición a y su. Pero eso no nos vamos a ver. Luego, otro ejemplo, Guillermo trabaja para la Secretaría de Salud. ¿Para quién trabaja Guillermo? Para la Secretaría de Salud, con todo la preposición para la Secretaría de Salud. Ese sería complemento indirecto. Y luego ya tenemos todas las circunstancias, los complementos circunstanciales, que pues son todas estas preguntas, ¿verdad? Pues estas sí no se las tienen que aprender así, porque son muchísimas y todas las que puedan salir. Pero si yo digo ¿dónde? La niña come galletas, ¿dónde las come? Pues aquí no hay ninguna respuesta para esa pregunta, pero ¿dónde implica lugar? ¿Cuándo? Implica tiempo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera está ejecutando la acción? Es el modo.
¿Cuánto es cantidad? ¿Con quién? Compañía. La señora Mari fue al cine con su esposo. ¿Con quién fue? ¿Con quién? Con su esposo. No tiene objeto directo, no tiene objeto indirecto. ¿Con qué? Con un instrumento. El novio llegó con unas flores. No tiene que ser necesariamente una herramienta, un martillo, algo, no. Pero el instrumento es algo que yo utilizo para realizar esa acción. Entonces, el novio llegó ¿con qué? Con unas flores. ¿Por qué? Causa o motivo. Ana es reconocida por su honestidad. ¿Por qué causa o motivo es reconocida Ana? Por su honestidad. ¿Para qué? Es una finalidad. Sandra estudia para pasar el examen. ¿Para qué estudia? Para pasar el examen. ¿De quién pertenece? El libro es del maestro. Afirmación, ella sí quiere bailar. Negación, Pedro no llegará a tiempo. Y complemento a gente que aquí ya no lo ve. Pero fíjense, a veces hay dudas o hay confusiones en, en el complemento de finalidad y el de causa-motivo. La pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Imagínense que yo les preguntara, ¿para qué quieres estudiar la licenciatura? Y que alguien me conteste, pues porque yo necesito superarme. No te estoy preguntando por qué, sino para qué. Entonces, no es lo mismo una finalidad que una causa. Y eso ya nos metemos a terrenos más profundos. No es lo mismo una finalidad que una causa. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de que se estén haciendo estos debates presidenciales? La finalidad. Pero también puedo preguntar, ¿por qué se hacen estos debates? No es lo mismo preguntar por qué o que para qué. Entonces, como les decía hace rato, en textos más avanzados, pues estas preguntas se vuelven fundamentales. Bueno, esta es la primera parte de, no se acabó la clase, es de esta presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? No, profe. Ok, No, profe. ya está. Déjenme abrir otra. Porque ya vamos a entrar a lo que es la oración compuesta.